Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este martes 11 de julio de 2023. Es para mí un gran gusto darles la bienvenida de nuevo a este espacio que se llama Valora tu Esencia, en el que valoramos eso que determina a una persona y que le hace ser tan singular y tan especial. Este espacio fue creado para conversar con personas que trabajan por su éxito. Yo tengo el enorme gusto de poder conversar con Hilda Gallegos, médico internista. Ella es médico y cirujano con especialización en medicina interna y diabetes. Trabajó en un centro de epilepsia. Actualmente atiende en su clínica particular. Tiene la firme creencia que la salud es nuestra mayor riqueza. Es una persona atenta, emprendedora, cortés, responsable, comprometida, respetuosa, bondadosa y una excelente mamá. Bienvenida, Isla. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto tenerte por acá. Igual, gracias por la invitación, gracias a ti. Gracias por haberlo aceptado. Hilda, empezamos, contanos por favor qué es lo que te sedujo a ti de la medicina. Bueno, pues en realidad podríamos decir que es un sueño de infancia que se convirtió en realidad. Desde niña soñaba con ser médico. En realidad creo que el concepto que uno tiene de los médicos es totalmente distinto a lo que realmente es, pero desde niña soñaba con ser médico, creía que era una forma en la que iba a poder ayudar a la sociedad, en la que iba a poder siempre ayudar a la gente, ¿verdad? Entonces entré a la carrera con esa ilusión y pues de distintas maneras a lo largo de mi carrera, pues Dios me ha ido dando la oportunidad de poderlo hacer. ¿Verdad? Durante los primeros años de formación, pues en la Universidad Landívar, que fue donde yo me formé, trabajábamos en aldeas de fraijanes, ¿verdad? De acá de la ciudad. Y por muy cerca que sea, hay aldeas muy chiquititas con mucha necesidad. Y posterior a eso, pues ya iniciar la práctica hospitalaria, todas las necesidades que se ven en nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? También da una oportunidad muy grande para poder ayudar. Y ya posterior a eso, pues a lo largo de mi práctica, tanto mi formación como médico internista, como mi práctica privada, pues siempre se va buscando la manera de poder apoyar y ayudar a la gente. Excelente. ¿Y por qué medicina interna? En realidad, cuando yo entré a la carrera, yo creía que iba a ser pediatra, ¿sí? Pero cuando roté por la pediatría, extrañamente me di cuenta que sí me gustan mucho los niños, pero no me gustaba verlos enfermos, me daba mucha tristeza verlos enfermos. Entonces, pues cuando me decidí por medicina interna, en realidad fue porque me di cuenta que era, como podríamos decir, la base para todas las ramas de medicina de adultos, ¿verdad? Partiendo de los 15 años, un médico internista puede atenderte entre los 13 y los 15 años en adelante hasta la última etapa de la vida. Entonces me di cuenta que era como una rama muy completa, me di cuenta que era una rama en la que uno realmente podía apoyar a las personas de distintas maneras, ¿verdad? Es un campo muy diverso. Y en realidad quería ser dermatóloga, pero quería primero hacer medicina interna y después dermatología. Y ya cuando terminé la medicina interna, pues me di cuenta que en realidad lo mío era medicina interna. Dermatología siempre me ha parecido un campo muy bonito, pero ya no me apasionaba de la misma manera que la medicina interna. Excelente. Y ya nos contaste entonces que la medicina interna es para pacientes de entre 13 y 15 años hasta adultos mayores. Exactamente, ¿cuáles son todas las ramas que miran la medicina interna? Digamos, un médico internista puede ver desde lo que es un resfriado común, por ejemplo, hasta una neumonía, una hipertensión arterial, digamos, tanto enfermedades agudas como crónicas. Es
por decirlo de alguna manera, yo siempre lo comparo de esta forma cuando me preguntan, y es como decir el pediatra del adulto. Cuando somos niños vamos con el pediatra todos los meses, luego cada 2 meses, luego cada 6 meses, para llevar un chequeo rutinario, ¿verdad? Identificar cosas antes de que empiecen a aparecer, todo es muy preventivo. Exactamente es lo mismo, ¿verdad? El médico internista es como el médico de cabecera de los adultos, y adicional a ello, pues vemos todo lo que sea clínico, todo lo que sea de evaluar a nuestro paciente y poder encontrar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si vemos una emergencia y identificamos que lo que está pasando es un infarto agudo al miocardio, en ese caso, pues sí sería ya de comunicarnos con un cardiólogo para un procedimiento de intervencionismo. Pero vemos todo lo que no sea de operar, todo lo que no sean fracturas, ¿verdad? Toda sintomatología propiamente corporal que no tiene relación con una cirugía o con un tratamiento más invasivo. Excelente. Qué interesante, ¿verdad? Y como dijiste, creo que es un punto muy importante, la prevención, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco de eso, que nuestra sociedad no está tan acostumbrada a prevenir, ¿verdad? Sino que somos más de reacción, de corrección, de, Exactamente. de reparar más que de prevenir, pero ya vamos a entrar en detalle con eso. ¿Por qué decidiste especializarte también en diabetes? Pues en realidad considero que la diabetes, así como todas las alteraciones metabólicas del azúcar, ¿verdad? Porque no es la única, hay muchas alteraciones en el metabolismo del azúcar y la insulina, pero en general creo que es una patología que si logramos evitarla, podemos evitar muchísimas patologías que vienen como complicación de esta, ¿verdad? Eso por un lado, y por el otro, pues sí es muy interesante todo el trasfondo de decir, más allá de la palabra diabetes, todo el trasfondo de lo que significa la patología, todo lo que podemos lograr si logramos que un paciente no solo sea diagnosticado, sino que reciba su tratamiento, que cambie estilo de vida, que cambie alimentación, que haga ejercicio, que duerma bien. ¿Sí? Si logramos todos estos cambios en un paciente, podemos tener un impacto sumamente positivo para la vida, no solo del paciente, sino también de toda la familia, ¿verdad? Entonces, primero, es una enfermedad que ha incrementado la incidencia de una forma exponencial, y se cree que por cada diabético diagnosticado hay 1 o 2 que no saben que tienen la enfermedad. Y segundo, pues como te decía, ¿verdad? Todo lo que uno puede influir de forma positiva en un paciente que es diagnosticado y que recibe un adecuado abordaje del punto de vista médico, y también un acompañamiento, ¿verdad? Porque no solo se trata de decirle, bueno, se va a tomar esto y lo veo en un mes. No, se trata de explicar todo, qué significa la patología, qué es lo que está pasando con su cuerpo, por qué cada cambio que uno sugiere, ¿verdad? Es como ver al paciente de forma global. Tampoco significa que solo vemos la diabetes, sino en general al paciente se le tiene que ver como un todo, y ese es el porqué de la medicina interna, ¿verdad? Somos como muy integrales, vemos al paciente como un todo, como un conjunto, como lo es nuestro organismo, y no como una patología aislada o un dolor de cabeza aislado, ¿verdad? Sino siempre como un conjunto. Excelente, qué bonito, qué interesante. Y creo que eso es lo que hace más atractiva la medicina interna, ¿verdad? Además del ejercicio, del dormir bien, del cuidar la alimentación, pues supongo también la hidratación, ¿verdad? ¿Qué más? Pues obviamente hay que asistir con el médico, ¿verdad? Pero ¿qué más podríamos como aplicar para mejorar la calidad de vida de una persona que padece diabetes? Yo te diría que lo primero es, más allá de solo pensar en cuando ya desarrollamos la enfermedad, toda persona adulta debe consultar por lo menos 1 vez al año al médico para hacerse un chequeo completo. Y en los pacientes que vemos rasgos que sugieran que pudiese estar iniciando la patología, o más allá de eso, en los pacientes que quizá clínicamente aún no vemos nada,
pero sabemos que tienen antecedentes, quizá tienen sobrepeso u obesidad, que lastimosamente hoy en día es tan común. Y, por ejemplo, quizá no tienen estos dos antecedentes, pero quizá en la familia vemos una tendencia muy marcada de obesidad o de diabetes. Entonces son pacientes en los que de forma anticipada nosotros deberíamos de ir a buscar ya sea diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina, que son las dos entidades que preceden a la diabetes. Entonces, si identificamos cualquiera de estas tres, yo te diría que lo más importante es no solo enfocarnos en el diagnóstico, ¿verdad? Como tal, que era parte de lo que tú me decías, ¿qué hace que sea mejor? Yo diría, no solo es saber que tengo la enfermedad y tomar mi medicina, sino hacer conciencia de qué fue lo que me llevó acá y qué es lo que tengo que cambiar para evitar que esto avance, porque es una enfermedad que, si bien es cierto no podemos frenar su curso, podemos detener que el avance no sea tan rápido, ¿verdad? Y evitar que las complicaciones vengan a temprana edad, por un lado. Y por otro, que tú me preguntabas qué otras cosas sugerimos, yo siempre le digo a mis pacientes que lo principal es que tengamos un abordaje con acompañamiento de la familia, de su núcleo más cercano, ¿verdad? Porque hay pacientes que dicen, bueno, pero es que a mi familia no la veo tanto porque vivo solito. Pero, por ejemplo, no sé, tienen novia o viven con algún amigo. Entonces, las personas con quienes más conviven, es muy importante que se involucren en el tratamiento del paciente, porque no es lo mismo para un paciente que está acostumbrado a comer quizá de forma desbalanceada, porque todo se trata de un balance, ¿verdad? Y la clásica cena guatemalteca, frijolitos, platanitos, arroz y pan francés, ¿verdad? Estamos hablando de una bomba de carbohidratos y eso es muy común en la mayoría de casas, pero no podemos esperar que para el paciente sea fácil comprometerse a su plan de tratamiento si él está comiendo, por ejemplo, un pedacito de pollo a la plancha con vegetales y, digamos, papas o un poquito de arroz o una tortilla, y que el de la par esté comiendo huevos, frijoles, plátanos, pan francés, ¿verdad? O si en la casa todos comen pan francés, pero el paciente diabético tiene que comer pan integral, entonces no hay un balance y esto complica el que el paciente realmente se comprometa. Entonces, si todos como equipo nos comprometemos y acompañamos a nuestro familiar, entonces logramos varias cosas, porque primero nuestro familiar se va a comprometer más con su plan terapéutico, pero segundo, empezamos a cambiar los hábitos que están arraigados en nuestra familia, porque si mi papá o mi hermano tienen diabetes, yo tengo un alto riesgo de desarrollar la enfermedad, porque tengo la genética, pero también tengo los hábitos. Y si yo cambio los hábitos, aunque yo tenga la genética, esa probabilidad se va para abajo. Entonces, es muy interesante ver cómo el trabajar en equipo también puede tener un impacto positivo, no solo en el paciente, sino en la familia, ¿verdad? Excelente. Y lo hace congruente, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Porque sí, no tiene sentido que el paciente o el que esté en tratamiento esté de cierta manera, digámoslo así, sacrificado, mientras todos los demás siguen pues dándose los gustos que suelen Exactamente, ¿verdad? Y otra cosa que hemos platicado con algunos pacientes en la clínica es, si no hay en la casa, es más difícil que algo se consuma, ¿verdad? Por ejemplo, volvamos al ejemplo del pan francés, porque es un producto que está como muy arraigado en nuestra sociedad y que es muy común y que en casi todas las tiendas de barrio se consigue, y hay panaderías como en la mayoría de colonias, ¿verdad? Entonces, si no hay pan francés y en la casa lo que hay es pan integral, si yo tengo ganas de comerme una rodaja de pan en la noche en mi cena, o me como ese pan integral o no como pan y busco otra opción. Porque cuando me voy a sentar ya a comer, no voy a salir a la tienda a buscar el pan, ¿verdad? Entonces, si no hay en la casa lo que no debemos consumir, es menos factible hacerlo. Imposible no hay, ¿verdad? O sea, si el paciente igual, aunque no haya, lo quiere, lo puede conseguir. Pero por lo menos reducir como la facilidad de obtener las cosas cuando estamos en casa o en el trabajo, ¿verdad? Algo que le decía yo a un paciente hace unos días era como, si usted lleva, por ejemplo, una ración de manías horneadas sin sal en su lonchera,
es más fácil que si usted esté estresado en el trabajo y no le ha dado tiempo de sentarse a almorzar y se atrasa, que tome eso como una refacción, a que le pida a su secretaria que le vaya a comprar un Tortrix, porque nos dimos cuenta que eso era lo que le estaba haciendo, ¿verdad? Platicando, me dijo, mire, ya sé por qué mis exámenes se alteraron. Entonces, platicábamos, ¿verdad? Si yo tengo algo ahí a la mano, es más fácil para mí agarrarlo, ¿sí? Pero si no lo tengo y tengo hambre y no tengo tiempo de almorzar en este momento, voy a optar por lo más fácil. Y si a 2 casas de mi oficina hay una tienda, va a ser una golosina que me va a hacer daño. Y que si es muy eventual no me hace daño. Pero el problema es que si se vuelve de 3 veces a la semana, entonces ya no es tan eventual, ya es muy seguido. ¿Verdad? Así es. Interrumpo un momentito para leer tu mensaje de Fabi Jurado. Dice, felicidades Hilda, saludos. Mucho gusto, Fabi. Dentro de los cambios que todos sufrimos hace poco, ¿verdad? Fue con la aparición del coronavirus, una situación muy delicada para ustedes los médicos. ¿Cómo fue tu experiencia con todo ese cambio, todo eso que vino a sacudir a la humanidad literalmente? Bueno, pues yo creo que igual de terrible que para todos, pero tal vez desde un panorama un poco distinto. En esa época yo trabajaba en Grupo Hospitalario La Paz. Yo recién me había casado y habíamos salido con mi esposo, ¿verdad? Y literalmente salimos una semana antes de que cerraran el país. Sinceramente creo que pues dentro del gremio de médicos veíamos venir algo serio, pero creo que no lo veíamos tan cerca ni tan serio como fue. Entonces, pues, estando yo de viaje, me entero que las cosas se han complicado. Ya cuando regresamos al país, pues al día siguiente, literalmente de suerte, entramos a Guatemala porque al día siguiente cerraron el país. Y más o menos a los 2 días recibo una llamada de mi jefe, ¿verdad? Para decirme que se había decidido que el hospital era el primer hospital privado que iba a empezar a atender pacientes con sospecha de COVID. En ese momento, la única institución que tenía pruebas en Guatemala era el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así que ellos nos apoyaban, nosotros hacíamos las pruebas y se las enviábamos, pero tardábamos varios días en tener el resultado. Y pues durante este tiempo el paciente pasaba con la duda de si tenía o no la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso fue al inicio, luego fueron aumentando los casos, llevamos, en un inicio nosotros teníamos 8 camas en el hospital habilitadas, que era con lo que trabajábamos bien todo el tiempo. Luego se habilitó el intensivo, luego de eso empezamos a habilitar encamamientos que anteriormente no se utilizaban en el hospital, actualmente se llama Centro Hospitalario La Paz Zona 1, me imagino que lo has oído, antes se conocía como Cedros del Líbano. Y pues empezaron a habilitarse encamamientos que estaban cerrados en ese entonces y que no los utilizábamos porque teníamos, previo a la pandemia, poca afluencia de pacientes. Entonces llegamos ya a manejar, no recuerdo si 20, 22 camas, y pues sí, el volumen de trabajo era impresionante, ¿verdad? Llegábamos a atender, digamos, en emergencias hasta 60 pacientes y en un día, y a eso pues incluir que solamente era un internista de turno por día, y pues el mismo médico se encargaba del encamamiento, de las emergencias. Con el tiempo este sistema fue cambiando y pues la empresa nos apoyó un montón, ¿verdad? A manera de que fuéramos logrando adaptarnos nosotros también. Pero sí fue para nosotros muy estresante, muy preocupante. Creo que en general como gremio todos los médicos estábamos muy preocupados porque al inicio en realidad es que no teníamos ni siquiera tanto equipo de protección en Guatemala, ¿verdad? Entonces, con suerte lográbamos conseguir mascarillas N95 y recuerdo una vez que un compañero consiguió y nos costaron más o menos 95 o 100 quetzales cada mascarilla. Y, ¿verdad? Entonces teníamos que cuidar nuestro equipo, luego pasamos a utilizar estas mascarillas industriales, ¿verdad? Que tienen los filtros acá y las pantallas encima. Entonces sí fue como un cambio radical para la forma en la que estábamos acostumbrados a trabajar. Y yo en lo personal tiendo a ser muy cercana con mis pacientes, ¿verdad?
no me gusta atenderlos como con esa barrera de que este es el paciente y yo soy el médico, como se daba antes. Yo creo que ahora ya ningún médico es así, pero antes sí estaba muy sistematizado esto de que había como una distancia, ¿verdad? Entonces sí era mucho más cargado, no solo el cansancio físico, ¿verdad? Sino el temor de uno de llevar el virus a la casa, el cansancio emocional que había también, ¿verdad? Porque como parte de la pandemia también empezamos a ver una alta mortalidad en nuestros pacientes y pues no es lo que un médico quiere, ¿verdad? Un médico siempre va a luchar porque su paciente viva y en este caso habían situaciones en las que pues ya no se podía hacer más nada por el paciente y se volvía como muy constante, digámoslo de alguna manera, no es de que se limitara en no hacer o no darle el tratamiento, sino que en algunas ocasiones no habían insumos, ¿verdad? Habían medicamentos que se agotaban en Guatemala y no se podían conseguir. Y había ocasiones en las que el paciente estaba estable y de pronto en un momento ya iba, por ejemplo, saliendo de intensivo para un encamamiento normal y de pronto venía una parada cardiorrespiratoria de forma súbita. Entonces sí nos vimos ante una situación como muy adversa y yo te diría que muy distinto al ambiente laboral que todos los médicos estábamos acostumbrados a ver. Yo creo que a mí personalmente me tocó verlo muy de cerca, pero creo que en general en el gremio, por lo menos medicina interna y neumología e infectología, estuvimos como muy cerca de estos cuadros. Sí, complicado, ¿verdad? Y es una enfermedad que vino para quedarse. La gente que cree o tiene la Así idea es. de que ya se fue, pero es una enfermedad que va a permanecer. Exacto. Y junto con ella, pues todas sus etapas, todas sus modificaciones, las secuelas, ¿verdad? Y aunque entiendo que en cada persona las secuelas son diferentes, la reacción es diferente, eh, Exactamente. ¿cómo podríamos hacer como para, no sé si hay algo como general para tratar secuelas o para darle un seguimiento y que la enfermedad no nos afecte tanto? Pues en realidad con el virus de COVID específicamente, sí lo que yo recomiendo para mis pacientes y siempre que algún paciente me habla, doctora, me siento mal, salí positivo, eh, siempre les doy su tratamiento. En realidad no podemos generalizarlo, ¿verdad? Hay cosas como muy básicas, como por ejemplo si tengo fiebre, puedo tomar acetaminofén o diclofenaco, si tengo dolor de garganta, ¿verdad? Si tengo dolor de cabeza, si tengo síntomas respiratorios, ya ahí va cambiando la cosa, porque dependiendo de cada paciente, lo primero que tendemos a hacer es tomar algún antigripal. Pero es bien importante tener en cuenta que no todos los pacientes son candidatos para un antigripal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un paciente que tiene la presión alta, un paciente que padece de arritmias o un paciente que a veces siente palpitaciones, quizá taquicardia, pero nunca se le ha hecho un diagnóstico, en estos pacientes deberíamos evitar a toda costa un antigripal y algunos antitusivos, ¿verdad? Porque estos pueden generar que se suba la presión, pueden desencadenar arritmias en pacientes que ya están diagnosticados o como te decía, que tienen ciertos síntomas. Entonces no es como tan fácil generalizar el tratamiento, pero pues yo diría que si hay síntomas respiratorios sí lo mejor es consultar. Ahora si es más como un malestarcito, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, podría ser acetaminofén o diclofenaco, ¿verdad? Más o menos las opciones para aliviar y paliar un poquito la sintomatología. En cuanto a las secuelas, es como bien complicado porque no a todos los pacientes les quedan secuelas. Entonces, mi recomendación con los pacientes siempre es más o menos 2 o 3 semanas después del cuadro que lleguen a la clínica, poder evaluarlos, ¿verdad? Si en algunos casos hacemos exámenes, en otros no. No importa qué tan agresivo fue el virus, igual tenemos riesgo de complicaciones, ¿verdad? Cuadros que hemos visto que han quedado como secuelas muy frecuentes después de una infección por COVID-19, hipertensión en pacientes jóvenes, arritmias cardíacas, insomnio, ¿sí? Una fatiga permanente que dura más o menos entre 3 y 6 meses en algunos pacientes, en otros pacientes dura más o menos 4 semanas.
pero si es una sensación que el paciente describe como estoy agotado, no tengo energía para nada, salgo de mi casa a las 8 para ir a trabajar y ya casi que ya me quiero regresar, ¿verdad? O en mi hora de almuerzo, si puedo, prefiero dormirme un ratito en vez de sentarme a almorzar porque me canso mucho, ¿verdad? Dolores musculares, esto pueden ser miopatías y también hemos visto con menor frecuencia, pero lastimosamente sí, síndromes de parálisis flácidas. En su mayoría Guillain-Barré, pero hay algunas otras variantes que no se llaman Guillain-Barré y no precisamente se presentan en pacientes que tuvieron sintomatologías severas, ¿verdad? Pueden presentarse en pacientes que tienen, por ejemplo, congestión nasal 2 días o algún síntoma leve y luego más o menos 12 semanas después empiezan con síntomas. Entonces, sí, no es de verlo tan a la ligera como se ve actualmente. Sí, sí, sobre todo porque ya la mayoría estamos como muy relajados en relación al tema, ¿verdad? Ya Sí, después, como tú decías, ¿verdad? Que no va a desaparecer. Entonces yo creería, algo que olvidé mencionar, que también hemos visto mucho, son embolias, tanto embolias pulmonares como trombosis venosas en extremidades, ¿verdad? Eh, Ahora, para seguir con lo que me decías, eh, en realidad es que el virus no va a desaparecer. Entonces, quizá, al igual que con otras patologías, yo lo que siempre le digo a mis pacientes es la conciencia de que si yo me siento mal y tengo una reunión, no voy. Si me siento mal y tengo que ir a trabajar, me pongo mascarilla y aunque, o sea, no precisamente para pedir que les den el día, pero si se sienten mal, se ponen mascarilla y le avisan al jefe o a la persona con quien trabajan para tener ciertas precauciones y ya será a criterio del jefe si les dice, miren, mejor váyanse a su casa, ¿verdad? Pero, o sea, esa conciencia social es algo muy personal, ¿verdad? Inclusive cosas que pasan que uno ni cuenta se da, tener en cuenta que un malestarcito, una picazoncita de garganta, pues ya podría ser un inicio, ¿verdad? O algo similar, entonces tenerlo en cuenta porque pues por personas que quizá pasan por desapercibidos estos síntomas o que realmente no se sentían mal o que no le dieron importancia a los síntomas, a veces también se contagian personas chiquititas, ¿verdad? Bebés o chiquitos de 1 o 2 años. Entonces, pues es algo a tener en cuenta también, ¿no? sí, definitivamente. Sí, sí, la responsabilidad ante todo, ¿verdad? Porque Exacto. hablando de trombosis, ¿qué es una trombosis y hay alguna forma de prevenirlas? A ver, las trombosis es cuando se forma un acúmulo de plaquetas, es decir, un coágulo, y obstruye un vaso sanguíneo. Entonces, si hablamos de la causa más común, que es sedentarismo, falta de ejercicio, sobrepeso, obesidad, ¿por qué? Porque el sobrepeso y obesidad nos predispone a estar en un estado inflamatorio permanente. Entonces, si tenemos un estado inflamatorio permanente y extra de eso tenemos sedentarismo, entonces tenemos una mayor predisposición a que se forme un acúmulo de plaquetitas que, como te decías, son coágulos, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos trombos o émbolos. Y entonces este viaja a través del torrente sanguíneo hasta que llega y obstruye un vaso sanguíneo. Puede ser una vena o una arteria. Este es como el origen de las embolias que se dan a nivel cerebral, de una embolia pulmonar que se obstruye una parte del pulmoncito, ¿verdad? Por una obstrucción del sistema circulatorio, lo mismo en piernas, lo mismo en brazos, ¿verdad? Puede pasar en realidad en cualquier parte del cuerpo. Lo más común y asociado pues al COVID-19, que era la pregunta inicial, son embolias pulmonares y trombosis de extremidades inferiores. Pero en general puede pasar en cualquier parte del sistema circulatorio porque, como te decía, el origen es un estado inflamatorio crónico. En el caso de una infección como el COVID-19 o cualquier otra, pues ya es secundario a un proceso inflamatorio agudo, pero que de igual manera la inflamación nos lleva a la formación del émbolo, ¿verdad? Excelente. Muy bien, muchas gracias. Dice María Lemus, excelente. Es un mensaje para ti. Eh,
Muchas gracias. ¿Cuál es el padecimiento más común que atendés, lo más frecuente que ves en tu clínica? Pues yo diría que hipertensión arterial y diabetes, quizá. Hipertensión arterial y diabetes como motivo de consulta que la gente nos llega a buscar, ¿verdad? Llegan por otros, quizá por algún síntoma que les llamó la atención y resulta que encontramos estos dos como la causa. Y adicional a ello también se hacen evaluaciones de riesgo quirúrgico, que son evaluaciones preoperatorias. Esto es para ver qué tantos riesgos cardiometabólicos implica un procedimiento quirúrgico, una cirugía, y si hay riesgos que se pueden evitar. Entonces se trata de equilibrar todo para que el paciente el día que vaya a la cirugía vaya con el menor riesgo posible y que no vaya a tener ningún efecto a nivel cardiovascular en los siguientes 6 meses después de la cirugía. Pero pues esta evaluación específicamente sí se hace por lo regular cuando el paciente es referido por el cirujano que lo va a intervenir o por su ginecólogo, ¿verdad? O traumatólogo, ¿verdad? Que son como los cirujanos que más nos envían pacientes. También los oftalmólogos, hay procedimientos que el oftalmólogo prefiere que evaluemos primero al paciente para darle luz verde para que sea llevado al quirófano. Qué bien, qué interesante. Uno de los malos hábitos que tenemos en general es el automedicarnos. ¿Cuáles son los errores más grandes o más comunes en los que las personas incurren por automedicarse? Pues mira, yo diría que más allá de, bueno, un error de cajón, como tú lo decías, ¿verdad? Es una mala práctica que se da bastante, principalmente en Centroamérica, Latinoamérica, por el fácil acceso en las farmacias, de que no, mire, hágame el favor, dígame, ¿verdad? Hace un tiempo intentaron poner una ley de que si el paciente no daba receta médica no le entregaban los antibióticos, pero creo que esto duró solo tal vez que se haya cumplido quizá 1 o 2 meses y luego volvimos lastimosamente, retrocedimos y cualquier persona adquiere todos los antibióticos que quiera. Yo diría que la primera, como te platicaba anteriormente, sería el adquirir antigripales, porque no toda congestión nasal es un resfriado común y no toda congestión nasal se trata igual, pero más allá de eso, como te decía, el efecto secundario que pueden tener estos pacientes, estos medicamentos en algún grupo de pacientes específicamente, por un lado. Por otro lado, llegan a la farmacia y le dicen, vamos a poner un ejemplo, me duele el hombro, y la persona de farmacia le da un medicamento. A mí me ha pasado que me llegan pacientes a la consulta que me dicen, doctora, estuve tomando amoxicilina cada 6 horas porque me duele el hombro o me duele el dedo, por ejemplo. Pues resulta que la amoxicilina no es un antiinflamatorio, ¿verdad? Es un antibiótico y es algo bien frecuente. Por eso es que hemos perdido tanto la potencia terapéutica de estos antibióticos, porque se han vuelto como de uso muy popular, ¿verdad? Pero en realidad son buenos fármacos. El problema es que se toman por cualquier cosa y se toman en dosis que no son. Eso por un lado. Por otra, también he escuchado que me dicen, mira, doctora, voy a evitar decir nombres comerciales, ¿verdad? Pero me lastimé y entonces la verdad es que no había tenido tiempo y me estuve tomando desquetoprofeno, por ejemplo, que es un antiinflamatorio, pero lo estuve tomando cada 4 horas, pero es que no me alivia. Y ese medicamento, la dosis máxima es 3 tabletas al día, ¿verdad? Y lo estamos tomando cada 4 horas. Entonces, todas esas prácticas pueden llegar a lastimar tanto nuestro hígado como nuestros riñones. Y en los pacientitos de la tercera edad es muy común que tengan algún dolorcito o alguna molestia, entonces sin decirle a la familia, consiguen o le piden favor a alguien que les lleve, o ellos van a la farmacia o a la tienda y compran algo y están tomándolo y tomándolo para quitarse el dolor. El problema es que en los pacientes de la tercera edad o en pacientes que toman muchos fármacos, estar tomando estas medicinitas para el dolor, que como te digo, uso esos términos porque no voy a entrar en nombres comerciales, puede predisponernos inclusive a tener hemorragias gastrointestinales,
¿verdad? Entonces, ¿es más común en pacientes añosos? Sí, pero todo medicamento que no está indicado debemos evitar consumirlo, porque así como tienen sus efectos positivos, que es para lo que los utilizamos, pueden también tener efectos contraproducentes, ¿verdad? Que son como los efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, eh, yo te diría que lo principal es automedicarse, ¿verdad? Hay que tratar de evitarlo lo más posible. Eh, por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes, mire, si tiene alguna molestia, cualquier cosa, nos escribe. Entonces escriben a la clínica y si yo no estoy en la clínica, inmediatamente me mandan a mí el mensaje, ¿verdad? Y yo llamo al paciente o le escribo por WhatsApp, resuelvo la duda y ya conociendo yo el entorno del paciente y cómo están sus riñones y demás, entonces le digo, mire, tomemos esto o hagamos A, B o C, ¿verdad? Pero sí tratar de evitar el automedicarlos es lo mejor. Y yo te diría que quizá la forma en que se puede evitar más el estarte automedicando es tener un médico de cabecera, ¿verdad? Porque es una persona que te conoce, que conoce tu contexto, tu salud, y entonces no te va a dar un medicamento que te afecta. Excelente. Y vamos al punto ese del que hablábamos hace algunos minutos, ¿verdad? Que en nuestra sociedad tenemos la cultura de la reparación, no la cultura de la Sí, prevención, que va ligado con esto que me acabas de mencionar, ¿verdad? exacto. No estamos acostumbrados a tener un médico de cabecera, y entonces ya cuando la situación pasa a mayores, entonces ya buscamos al profesional que nos puede ayudar. ¿Cómo Exacto. haríamos una campaña para hacer un cambio de mentalidad y que volvamos esto como más normal, ¿verdad? El prevenir en lugar de corregir. Pues mira, yo algo que he tratado como siempre de reforzarle a mis pacientes es como porque siempre hay un grupo de pacientes que sí me dice, ay no, doctora, llámenme una vez al año, porque así a mí no se me olvida mi cita y tenemos la lista y a todos se les llama la fecha que pidieron que se les llame, ¿verdad? Pero es por lo menos es una manera de recordarnos que tenemos que ir al médico. Usualmente lo que pasa es que entre el corre-corre de todos los días, eh, tendemos como seres humanos a hacernos a un lado. O sea, tengo que ir Sí, a trabajar, tengo cuentas que pagar, porque eso creo que hoy en día los adultos, no hay un adulto que no tenga un pago que hacer, ¿verdad? Entonces la preocupación es, tengo que ir a trabajar, tengo que producir, tengo pagos que hacer, tengo que llevar la comida a la casa, ¿verdad? Porque tengo que hacer el súper o ir a la tienda y comprar la comida. Entonces, tengo que llevar recursos de alimentación a mi casa, para mi familia, para mis hijos, para mis padres, ¿verdad? Tengo que ir a una reunión de los amigos del colegio porque me invitaron y tengo 10 años de no verlos, por ejemplo, o los amigos de la universidad o de la promoción o lo que sea. Y entonces la otra semana sí voy a ir al doctor. La siguiente semana resulta que también tenemos mil y un inconvenientes que no son realmente inconvenientes, se convierten en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra vida social, como le querramos decir. Pero siempre hacemos a un lado nuestra salud. Entonces, lo que yo le digo a mis pacientes es ver la salud desde el punto de vista preventivo va muy de la mano con el amor propio, porque si yo me amo a mí mismo como persona, yo me voy a preocupar de estar bien, de que mi estado de salud esté bien, porque si yo quiero seguir cumpliendo con todas mis obligaciones y seguir haciendo todo lo que hago, tengo que empezar por estar bien yo. Una alimentación saludable. Una paciente un día me decía, no, doctora, es que es muy caro, es más fácil mandar a comprar algo y ya estuvo. Y yo le decía, ¿y cuánto se gasta en eso? ¿Y cuánto se gastaría, por ejemplo, en una refacción que sea una rodaja pequeña para alguien para la casa? ¿Verdad? Entonces, también a veces lo que suena fácil no es lo ideal para nuestra salud. Entonces, yo siempre les digo, si yo me amo a mí mismo, me voy a preocupar de que mi estado de salud esté bien. Y si yo
Perdón, tuvimos un corte de energía, pero ya dentro de poco regresará la doctora Hilda Gallegos con nosotros. Gracias a todos por permanecer, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en esta tan interesante conversación que tenemos con Hilda, en donde nos está aportando mucha información de valor y nos está dando tantas cosas importantes para nuestra vida diaria. Solo vamos a darle unos segundos para que conecte de nuevo con la energía eléctrica, con la red y con todo, y continuamos. Bienvenida de nuevo, Hilda. Mil disculpas. No hay problema. Aquí también se cortó la comunicación. Aquí no hay problema. Pues entonces nos estabas diciendo, estábamos a la mitad de la campaña, ¿verdad? De la prevención. Bueno, entonces, y nos contabas que salía más caro mandar a traer algo que aparentemente era más fácil adquirir. sí, muchas veces creemos que lo más fácil es lo más fácil, pero a largo plazo no, ¿verdad? O sea, resulta que sí nos sale más caro estar comprando las cosas ya hechas, resulta que quizá están cocinando con grasas saturadas, ¿verdad? Con mucho aceite, con manteca. Entonces, recordemos que todo es un balance, ¿verdad? Y pues realmente, como te decía, yo siempre le digo al paciente, si yo me amo, me preocupo por estar bien yo para luego poder apoyar a los demás a que ellos también estén bien. Pero no puedo ayudar a todos a estar bien si yo no estoy bien, desde mi punto de vista de salud, de emocional, demás, ¿verdad? Entonces, pues principalmente enfocarnos en un balance, ¿verdad? Como te decía, yo siempre me enfoco mucho en el amor propio, que es lo que nos tiene que motivar a cuidarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo lo hago por alguien más, porque alguien más me llevó al consultorio, porque alguien más me pidió que me cuide, porque por ejemplo, mis hijos o mis papás o mi pareja o mi primo o mi prima me llevó a donde el doctor porque está preocupado por mí. Pero si yo no comprendo que con mi salud está pasando algo o que puede estar empezando algo que se puede todavía evitar, si yo no lo comprendo, yo no me voy a preocupar, no le voy a dar el lugar y la importancia que merece. Entonces, regresando a lo que tú me decías de una campaña de prevención, en realidad ese es el enfoque que todos idealmente deberíamos de tener, ¿verdad? Enfocarnos Excelente. en que la mayoría de patologías son prevenibles del punto de vista cardiometabólico, ¿verdad? Porque, digamos, ya hay cosas, patologías que son, pues, por genética o porque tuve una infección, como platicábamos hace un ratito, no digamos COVID-19, digamos cualquier otra infección viral, y como secuela me queda a mí alguna incapacidad física. Bueno, esto ya no se trata de algo que podía prevenir, ¿verdad? O, por ejemplo, una esclerosis múltiple. Esto pues no es una patología prevenible. Yo traigo la predisposición a desarrollarlo. En algún momento de mi vida lo voy a desarrollar. Pero todas aquellas patologías, como por ejemplo, valga la redundancia, diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, todo lo que viene como consecuencia de la obesidad, ¿verdad? El sobrepeso, el sedentarismo, el cáncer de pulmón, ¿verdad? Empecemos por ahí. Algo terrible, estaba leyendo un artículo hace 2 días, ¿verdad? Y dice tan claro, es una de las principales causas de muerte, prevenir. Porque, a ver, si yo fui fumadora pasiva, quizás yo no era la que tenía el hábito de fumar.
Entonces, pero si hay una responsabilidad de alguien más en la familia que fumó desde que yo nací hasta que tuve X edad, por ejemplo, y siempre lo hacía cerca del resto de la familia. Entonces hay una predisposición. O por ejemplo, estas máquinas de vapes que están ahora en todos los centros comerciales, que se adquieren los vapes como que fueran chicles, pues cuando Chicles. nosotros éramos niños eran chicles lo que había en esas máquinas, y snacks, ¿verdad? Entonces, ya empezábamos con la facilidad de que en cualquier lugar encontrábamos ese snack. Años atrás, por lo menos, tenías que caminar de donde te dejaba el bus hasta la tienda para ir a conseguir el snack si tus papás te habían dado ese dinerito, ¿verdad? Entonces, como la sociedad todo nos lo ha ido poniendo más fácil, todas estas facilidades también implican más sedentarismo, más sobrepeso y muchas patologías que se pueden evitar. Entonces, si volvemos al ejemplo de los vicios, ¿verdad? Está el tabaquismo, que es uno de los ejemplos más claros. El cáncer de pulmón es uno de los principales causas de muerte hoy en día y es prevenible. ¿Por qué? ¿Cómo lo prevén? No fumo, me alejo de las personas que fuman cuando están fumando, ¿verdad? Y trato de rodearme de personas saludables. Por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo no solo trae todo lo que implica en el entorno social del paciente, también trae muchas afecciones de salud de la mano, ¿verdad? La más conocida quizá hoy en día sea la esteatosis hepática, que popularmente se conoce como hígado graso, ¿sí? Y ya en estadios muy avanzados, una cirrosis hepática alcohólica, ¿verdad? O una hepatitis alcohólica. Entonces, estas son patologías prevenibles. Entonces, creo que la base sería, mientras más sano sea el entorno, mejor. Mientras Claro. más natural sean los alimentos, mejor, ¿sí? Inclusive en los supermercados. Si uno entra al supermercado, lo natural suele estar como que en los bordes, que es el área donde se pone menos atención, y en el centro está todo lo que ya viene empacado, que galletas, que cereales, ¿verdad? Entonces, pues obviamente las personas que se dedican al mercadeo, eso es lo que hacen, conocer nuestra mente para ver hacia dónde va a estar nuestra mayor atención. Y no tiene nada de malo. Realmente yo creo que todos los avances que ha tenido la sociedad son por algo bueno, pero depende de nosotros cómo manejamos ese equilibrio, ¿verdad? También depende, en el caso de los que somos padres, de la atención que le estemos poniendo a los niños, porque no puede ser que estemos viendo. Yo trabajo con una doctora que es endocrinóloga pediatra y pues ella me cuenta que cada vez hay más casos de obesidad en niños, que cada vez hay más casos de diabetes en niños, o que hay chiquitos menores de 15 años tomando fármacos para colesterol y triglicéridos, pero que no se logra conseguir una dinámica familiar, ¿verdad? Y muchas veces yo creo que esto tiene mucho que ver con lo mismo del crecimiento social y que hay tanto tráfico, entonces los horarios laborales ya son, no es solo el horario que estoy en el trabajo, cuánto me toma llegar, cuánto me toma regresar, y que Exacto. quizá durante el tiempo que yo no estoy, los chiquitos no están haciendo las cosas como uno quisiera o como uno quisiera que se den, ¿verdad? Entonces es súper importante para los padres tener como esa buena comunicación con los hijos para enseñarles la importancia de los buenos hábitos, de salir a correr, de jugar. En nuestra generación todavía se veía mucho que uno salía a jugar a la calle. Hoy en día todo es televisión, computadora, tablet, celular. Entonces esto también tiene un impacto en la incidencia de las enfermedades, ¿verdad? Como mientras más natural sea todo, mejor. Mientras más tiempo pase al aire libre un niño, mejor. Mientras los adultos hagamos ejercicio por lo menos como mínimo 3 veces a la semana, súper, ¿verdad? A veces no se puede todos los días por los horarios laborales, pero por lo menos 3 veces a la semana, ¿verdad? Ir buscando la forma, ¿verdad? Tengo algunos pacientes que me dicen que lo que hacen es salir a caminar con los hijos, porque entonces aprovechan para pasar un tiempo en familia y aparte de eso, pues están en actividad física, entonces evitan el sedentarismo y es muy, muy importante
el ejemplo, ¿verdad? O sea, tenemos que dar el ejemplo. No Definitivamente. puede un papá, un tío, un abuelito que no hace ejercicio, que fuma, que consume bebidas alcohólicas en abundancia, pedirle a su hijo o a su nieto que no consuma estas sustancias, que haga ejercicio, que coma sano y quizá en la casa se pide comida chatarra 3 o 4 veces a la semana, ¿verdad? O digamos no pedir domicilio, pero snacks de bolsita. Y quizá el Ujú. niño solo tiene que abrir una puertecita y agarra una bolsita, tal vez ni cuenta se dan en la casa que se está comiendo una bolsita todos los días. O las loncheras de los colegios también lo más sano posible, ¿verdad? Evitar todos estos snacks, eh, por lo menos no todos los días, pues, ¿verdad? Que sea una vez a la semana o dos, ¿verdad? Mientras más sanas las loncheras es mejor, porque estamos enseñándole al niño que a futuro tiene que alimentarse de forma sana. Claro que yo puedo no hacerlo y decirle a la generación que me sigue que lo haga, pero en realidad, más allá de dar un consejo o una orden, pesa mucho más El el ejemplo. dar el ejemplo. Excelente, sí, así es. ¿Cómo describirías tú a Hilda, el ser humano, En mi vida personal, entiendo. en tu vida personal? Sí. Ok, pues soy bastante carismática, ¿verdad? Me gusta mucho el consentir a las personas que están alrededor mío, me gusta mucho estar pendientes de las personas que quiero, eh, tener detalles con las personas por quienes me preocupo y más allá de un detalle económico o un regalo, creo que el enviar un mensaje, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Si sé que alguna amiga o algún familiar cercano o alguna persona que simplemente es importante para mí ha estado mal de salud, por ejemplo, ¿cómo seguiste? ¿Necesitas algún medicamento? Eh, ¿Verdad? Creo que hay muchos detalles que más allá de ser algo físico, pesan mucho más y creo que el tiempo que uno pueda invertir en sus seres queridos pesa muchísimo más que un obsequio, que algo físico, como te decía. Eh, Adicional a eso, pues, como decías tú al principio, estoy casada, tengo un bebito de 7 meses. Eh, Realmente con los horarios acá en la casa es un poquito difícil, pero siempre tratamos y procuramos que cuando estamos juntos no hayan celulares para realmente ponernos atención, dedicarnos ese tiempo, ese es como algo, como te digo, a mi criterio invaluable, ese tiempo de calidad, ¿verdad? Cuando estamos con el bebé, no celulares, a menos de que pues, sea una emergencia, que un paciente me esté llamando, que se siente mal o algo similar, por supuesto que sí, pero considero que la familia es lo más importante. Me da mucha tristeza y es como una lástima que a nivel de la sociedad se ha perdido tanto el valor de la familia, de la unión, de la importancia de la estructura familiar, ¿verdad? Creo que es parte del desorden que estamos viviendo hoy en día como sociedad y me da mucha tristeza. ¿Qué más te puedo decir? Creo en Dios, creo en la Virgen, soy católica y creo que más allá de practicar una religión, uno debe procurar tener una relación directa con Dios. Excelente. Y ahí ya me respondiste varias preguntas de las que venían. Ah, ¿en Pero serio? digamos, sí, sí, pero es genial, de eso se trata. Em, ¿Qué te apasiona? Aparte de mi trabajo y mi familia, bueno, desde niña realicé equitación, me gustan mucho los animales, en especial tengo una fascinación por los caballos, dejé de hacer equitación porque pues el doctor sugirió que ya no lo hiciera, pero tengo como una fascinación por los ambientes como de finca, al aire libre, eh, los caballos me fascinan, ¿verdad? Eh, Mi animal favorito diría yo que es el perro, pero no tengo perro porque en mi casa no hay espacio, entonces soy de la idea que si uno va a tener una mascota, un animalito, tiene que tener el espacio y el tiempo para dedicarles, porque los animales también necesitan cariño y amor, ¿verdad? No, no son solo para jugar cuando uno quiere y cuando no que se queden ahí, creo que los animales necesitan también amor, entonces por eso en este momento de mi vida no tengo mascota.
¿verdad? Creo que cuando el bebé la pida, pues de plano, vamos a tener que buscar la manera de hacerlo. Sí, así es. Además de la equitación, ¿algún otro deporte que te guste, que te haya llamado la atención o que hayas practicado? Sí, por mucho tiempo fui al gimnasio, solo en general iba al gimnasio, me gustaba mucho hacer spinning y podría decirte que en algún par de ocasiones intenté hacer CrossFit, pero me di cuenta que no era lo mío, quizá porque no le dediqué más tiempo o me di por vencida muy rápido, pero en realidad a mí, así un ejercicio que a mí me gusta, que me disfruto ir al gimnasio de hacer, es el spinning. En este momento, pues en realidad cuando regreso a la casa no me le quiero hospedar al bebé, entonces hago un ratito de elíptica o salgo a caminar, ¿verdad? Cuando él está despierto, si el clima está aceptable, salgo con él y si no, pues cuando él está dormido, pues aprovecho para salir a caminar un ratito. Excelente. ¿Tenés alguna inclinación artística? Me gusta el arte, sí, pero en Solo para apreciarla. realidad solo para apreciarla, sí. Sí, sí. Mi No, papá nunca pinta, mi hermano hiciste. es escultor, pero yo no tengo esas habilidades en realidad. Ah, qué bien. ¿Y cuál es el arte que más te atrae? Eh, las pinturas, me gustan mucho La las pintura. pinturas. En realidad creo que puede que esté un poquito sesgada, ¿verdad? Porque mi papá pinta acuarela y entonces creo que tengo una tendencia ahí a que me guste mucho esto porque es lo que aprendí desde niña y desde que éramos niños mi papá cuando estaba en la casa, porque no siempre estaba por su trabajo, cuando estaba, si él estaba pintando, nos daba hojas y nos prestaba sus pinceles y nos poníamos a pintar con él, ¿verdad? Entonces creo que quizá es como más por un sentido sentimental. Excelente. ¿Cuál dirías tú que es tu sueño más grande? Mi sueño más grande, pues eh, del punto de vista familiar, me encantaría tener dos o tres hijos. En este momento tengo solo uno. Del punto de vista profesional, eh, te diría que me encantaría llegar a tener una clínica más grande que la que tengo actualmente, en donde pueda darle más servicios a mis pacientes para evitar que tengan que estar yendo de un lugar a otro, que laboratorios, que radiografía, verá que tengo que ponerme un medicamento, entonces tú que ir al hospital. Me gustaría muchísimo poder atenderlos de forma un poquito más integral y darles todo en donde me encuentre trabajando yo. Excelente. Qué bien, qué bonito. Y, ¿cómo nos describirías tu momento favorito del día? Mi momento favorito del día ha cambiado. eh, Actualmente yo diría que el momento más lindo de mi vida es cuando regreso de trabajar y el Ujú. bebé está despierto, ver esa sonrisa no tiene precio. Esa sonrisa, esos ojitos que te tiran los bracitos, no tiene precio. Excelente. Muy bien, Gilda. Me quedo todavía con muchas preguntas por hacerte, pero ya pasamos de la hora. El tiempo realmente no se siente y hubo un par de minutos que nos robó ahí la energía Sí, eléctrica. hombre. Eh, pero me gusta porque me hace pensar en una segunda parte. Si estás de Gracias. acuerdo, pues la planificamos Sí, para por poder supuesto, seguir gracias. ampliando. Y te agradezco toda la información de valor, todas las recomendaciones que nos has dado, toda la información que nos proporcionaste. Y qué bonito poder platicar contigo y poder compartir estos minutos, esta hora. Eh, Así es que no sé si tenés algún último mensaje. No, pues a ti, gracias por el tiempo, gracias por el interés y por haberte acercado para la entrevista. Y pues en general, yo diría que tanto para ti como para todas las personas que nos están acompañando, ¿verdad? Siempre poner como prioridad su salud. El prevenir es la mejor herramienta que tenemos para evitar muchísimas enfermedades crónicas que pueden tener una consecuencia a largo plazo y pueden evitarse y si se detectan a tiempo o en un inicio de la patología, podemos controlarlo y también evitar pues complicaciones, ¿verdad? Excelente. Muy bien, muchísimas gracias, Gilda, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esto que se llama Valor a tu Esencia,
que es un espacio para conversar con personas que trabajan por su éxito. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, Hilda, por la información y nos vemos en una próxima. Nos vemos. Chao.